Bien, el apartado 4 de las propiedades de los límites nos habla sobre el cálculo del límite de operaciones con funciones, ¿de acuerdo? Entonces nos plantea lo siguiente, sean dos funciones, la función f y la función g, tales que el límite cuando x tiende a de la función f pues es L y el límite cuando x tiende a de la función g es M. ¿De acuerdo? Entonces se tiene lo siguiente, que el límite cuando x tiende a de f más g pues nos dice que es la suma de los límites, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, L más L. El límite cuando x tiende a de la suma de dos funciones pues es la suma de los límites. El límite cuando x tiende a de la diferencia de dos funciones pues es la diferencia de los límites, ¿de acuerdo? L menos M. Así con todas las propiedades, ¿no? ¿De acuerdo? El límite del producto de dos funciones pues es el producto de los límites, ¿vale? Del límite cuando x tiende a de la función f y el límite cuando x tiende a de la función g, es decir, L por M. Bien, así todas estas funciones. Aquí lo que debería de haber hecho la salvedad es que este límite de aquí, es decir, esto es cierto siempre que este límite de aquí pues sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Bien, para calcular el límite cuando x tiende a de la potencia de dos funciones, pues podemos calcular el límite cuando x tiende a de la base y el límite cuando x tiende a del exponente, y entonces pues será la potencia de los límites, ¿no? Lo mismo que aquí, el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de la función f, pues podemos calcular cuál es el límite de la función f y posteriormente calcular su raíz enésima. ¿Veis? ¿De acuerdo? Lo mismo que los operadores, ¿no?, del logaritmo, ¿no? Límite cuando x tiende a del logaritmo en base b de la función f, pues podemos calcular cuál es el límite cuando x tiende a de la función f y después calcular su logaritmo en base b. ¿De acuerdo? Bien, vamos a verlo con unos ejemplos. Este primer ejemplo nos habla de dos funciones, la función f y la función g, ¿vale? Y entonces me dicen que halle el límite cuando x tiende a 2 de la suma de las dos funciones y el límite cuando x tiende a 2 del producto de las dos funciones. Bien, cuando x tiende a 2, esta función de aquí, cuando x tiende a 2, esa función de ahí, la función f, pues resulta que tiende 3 por 2, 6 y 2, 8, entre 2, 4. ¿De acuerdo? ¿Veis? 6 más 2, 8, entre 2, 4. Y el límite cuando x tiende a 2 de la función g, el límite cuando x tiende a 2 de esta función, pues resulta que sustituyendo 2 al cuadrado 4 menos 2, 2. ¿De acuerdo? Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de la suma de las dos funciones, pues podríamos decir que es la suma de los límites, 4 más 2 igual a 6, o bien coger y hacer la operación, ¿veis? La operación de f más g. Si hago la operación de f más g, pues me va a quedar esta función de aquí, que es un polinomio de tercer grado, y podría calcular cuando x tiende a 2 su límite, ¿no? Y me va a dar 6, que evidentemente es el mismo valor que este de aquí. ¿De acuerdo? Análogamente, pues con el producto, ¿no? Ya sabemos nosotros que el límite cuando x tiende a 2 de la función f resulta que es 4 y el límite cuando x tiende a 2 de la función f de la función g es 2. ¿De acuerdo? Pues entonces el límite del producto va a ser el producto de los límites y por lo tanto será 4 por 2, 8. Que vuelvo a decir que podíamos coger y haber hecho el producto de una función con la otra, nos iba a dar un polinomio de tercer grado y entonces calcular su límite, que nos va a dar 8 también, el mismo valor. Bien, el mismo valor. Bien, en el ejemplo, en el ejemplo 2 tenemos aquí la función f, la misma función f y la misma función g, y me dicen que calcule el límite cuando x tiende a 2 del cociente y el límite cuando x tiende a 2 de la raíz. Pues nada, el límite cuando x tiende a 2 del cociente pues es el cociente de los límites. Ya sabemos que el límite cuando x tiende a 2 de la función f era 4 y el límite cuando x tendía a 2 de la función g era 2, pues 4 entre 2, 2. ¿Veis cómo coinciden los dos valores? ¿De acuerdo? Y luego el límite cuando x tiende a 2 de la raíz de la función f, pues yo como sé cuál es el límite cuando x tiende a 2 de la función f, que es 4, pues calculo su raíz cuadrada y me da 2, que es lo mismo que calcular esto de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, por eso se dice
en muchas ocasiones que los operadores, los operadores del límite y del resto de operadores conmutan, ¿vale? Es decir, esto que tenéis aquí o esto que tenéis aquí, ¿vale? Es decir, que para calcular el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de la función f, pues yo puedo calcular cuál es el límite cuando x tiende a de la función y después del radicando y después calcular su raíz enésima. Lo mismo que esta expresión de aquí, el límite cuando x tiende a del logaritmo en base b de f de x, pues yo puedo calcular cuál es el límite de la función, del argumento, y después calcular su logaritmo en base b. ¿Veis? Bien, de aquí había que hacer los ejercicios de el ejercicio 8 de la relación de problemas. ¿Vale? De aquí pues teníais que hacer, perdón, una vez que teníais que hacer el ejercicio 8, pero ya del apartado 5, ¿vale? Que es el que voy a explicar ahora. Venga, hasta ahora.